La provincia de Chimborazo se prepara para la 8ª edición de Congretur, la oportunidad para todos de reiniciar el turismo. Desde el punto más cercano al sol, damos la bienvenida a Congretur, el evento científico de turismo representativo en América Latina, del 5 al 7 de septiembre. Respaldado por la Universidad Fluminense de Brasil, la Escuela Europea de Negocios EUDE Business School, el Ministerio de Turismo del Ecuador y la Prefectura de Chimborazo. Participa como ponente con la presentación de artículos que serán publicados en las mejores revistas científicas, Scopus, Cielo y Latindex. En el Congreso y Foro en su 8ª edición y en su programa de cursos de especialización con certificación 2022-2023. Congretur, un evento científico académico a otro nivel. Inscríbete. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales. Bien, buenas noches. Gracias por sumarse a este conversatorio que vamos a tener en esta noche con un experto en el tema. Con el doctor Enrique Cabanilla hablaremos sobre los retos que nos deja este paro, ¿no? Sobre el impacto que provocó este paro de 18 días que atravesamos aquí en el Ecuador. Soy Javier Mullo, soy gerente general de Ecuador Conventions y coordinador general de la 8ª edición del Congreso de Turismo Congretur, que tiene una denominación bastante importante, la oportunidad de todos para reiniciar el turismo. Y bueno, pues al hacer un análisis general para iniciar este conversatorio, quiero darle la bienvenida al doctor Enrique Cabanilla. Mi querido Enrique, buenas noches. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por siempre estar disponible para poder conversar sobre el tema del turismo, sobre estas cuestiones que hoy están atravesando, ¿no? Te mando un abrazo fraterno a la distancia y espero que esta actividad, este paro que se provocó hace 18 días, haya servido para pensar y repensar la actividad turística, ¿no? Mi querido Enrique, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, Javi, muchísimas gracias. Un gusto acompañarte en este espacio de reflexión sobre no solo los últimos acontecimientos, ¿no? Porque creo que si bien el paro es el punto tal vez que está ahorita en discusión, el sector turístico viene acarreando ya una problemática muy grande de la pandemia e inclusive alguna crisis prepandemia que no se ha logrado superar. Así que un gusto y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, mi querido Enrique. Bueno, importante analizar el tema primero de la realidad que el Ecuador viene atravesando, una realidad que sin duda alguna nos deja con mucha expectativa, nos deja también bastante golpeados porque al iniciar un periodo presidencial de Guillermo Lasso, el Ecuador estaba ya en una crisis política porque si bien es cierto, no estábamos en las mejores condiciones, pero veníamos atravesando una crisis política que sin duda alguna gobiernos anteriores hicieron sucumbir al Ecuador. En el tema turístico, con mucha más razón, siempre hemos estado desenfocados, con un norte totalmente oscuro, y aún más cuando empezó el tema de pandemia, ¿no? El tema de pandemia fue el que agudizó toda esta cuestión. Y al momento de retomar Guillermo Lasso la presidencia, se sentía como que un aire bastante alentador, bastante propicio para poder optar por una inversión turística, optar por algunas acciones turísticas en nuestra industria. Finalmente empezamos con el proceso de vacunación que fue indispensable para los procesos de reactivación económica que se han cumplido en un gran porcentaje. Aún existen personas que no se han vacunado, pero que sin duda alguna el Ecuador ha tomado otro ambiente, ¿no? Otra forma de ver el turismo aquí en el país. Siempre nos han dicho que los turistólogos o que la industria turística es resiliente.
Y quizá los verdaderos actores turísticos nos hemos incluso hasta molestado ya con esa palabra, porque por más que nos botan al piso, nos dicen que somos resilientes y seguimos aguantando el garrote, seguimos aguantando la ignorancia, seguimos aguantando la prepotencia de mucha gente, ¿no? Entonces, llega el paro. Curiosamente, cuando ya la economía venía despuntando de cierta manera en algo, no digo el turismo, sino la economía como tal, llega un paro que netamente no sabemos a quién culpar. No sabemos a quién culpar porque los unos hablaban de los indígenas, los otros hablaban que del gobierno, pero a todas estas hablamos de que el sector turístico como tal reporta aproximadamente un 80 o un 90% de cancelaciones en toda la industria. Quito Turismo sacó un valor o un dato bastante impactante en donde mencionaba que casi 3 o 4 millones de dólares se habían perdido en este espacio del paro, en donde sí, lógicamente nos deja muy preocupados porque ¿qué hacemos ahora después del paro? Nos han dejado en algunas ciudades sin gas, hemos estado sin combustible, los víveres totalmente elevados, ha habido una inflación bastante fuerte en los productos de primera necesidad y creo que eso molestó al pueblo, ¿no? Eso molestó también al pueblo y fue una de las razones por las que el, 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 el paro se suscitó. Pero bueno, ahora ya han llegado a un conversatorio, a un acuerdo, han llegado a darse cuenta de parte y parte que el estar paralizados, solamente en Ecuador se ve que hay 18 días de paro y seguimos los bancos como si nada ha pasado, las empresas como si nada ha pasado, y bueno, como que somos de mente frágil en ese sentido, ¿no? Sin embargo, la economía se ve bastante afectada, la economía no solo de la industria turística, mi querido Enrique, sino la economía a nivel general. ¿Cuál es tu primera percepción? ¿Cuál es tu primera lectura a estos 18 días de paro? ¿Cómo tú lo viste? ¿Cómo tú lo viviste? ¿Cómo lo sentiste tú? A ver, yo pienso que tal vez el panorama hay que verlo más amplio, ¿no? Más macro. El estallido social, la justa reivindicación de muchos temas, también es un punto de inflexión ante un descontento de muchos sectores, donde el sector turístico también se asumaba y de forma repetitiva. Mira tú que en los últimos meses, a partir de la nueva presidencia, el sector turístico no encontraba respuesta a sus principales demandas. Algunas de ellas ofertas de campaña, por ejemplo, el tema del IVA a cero, que al final no fue IVA a cero, sino IVA del 12 al 8% y solo en ciertos momentos. El tema de una línea muy abierta para por ejemplo, readecuación de deudas, reingeniería financiera de empresas que venían arrastrando deudas con el Estado, por el IES, por el SRI, por un montón de otros temas que se suscitaron durante la pandemia. También empresas que sentían que el turismo ecuatoriano necesitaba, a partir de esta salida que dio la vacunación, que tú mismo lo dices, una estrategia de choque, porque lo que pasó en la pandemia con el turismo fue una crisis monumental, nunca antes vista. Javi, tenemos registros y tenemos datos de pequeños emprendedores que hasta perdieron la vida y tomaron pues unas decisiones muy duras por sus negocios que se vieron totalmente colapsados, inversiones y patrimonios de vida. Y ese tema, ese síntoma que iba por ahí, vino acompañado también con las peticiones del sector rural, que también a partir de la pandemia y muchos años antes también no veía atendidas ciertos elementos, por lo cual este episodio muy doloroso para todos los ecuatorianos, creo yo, pues creo que fue cuando la olla de presión no aguantó más, ¿no? Un escape que realmente pues fue tal vez prevenible, fue tal vez más previsible inclusive, pero que denotó que
que había un Estado o un gobierno que estaba y ha pasado un año sin tomar decisiones trascendentales. Decisiones trascendentales como en nuestro caso un plan, una hoja de ruta hacia dónde vamos. Fíjate, conversamos con varios colegas, ¿no? El año pasado se declaró el año del turismo rural en el Ecuador. Fue una declaración del ministerio y también de algunos entes internacionales. Pero realmente, ¿cuánto se vivió de una propuesta de turismo rural, de una política que acompañe a un enunciado? ¿Sí? A un enunciado. Más aún, cuando después de la pandemia todas las tendencias apuntaban a ciertos comportamientos que se iban dando. El turismo de proximidad, el turismo rural, el turismo comunitario, el turismo familiar como alternativas en estos primeros años hasta que en 2023, 2024 logremos un equilibrio con el turismo receptivo. Entonces, yo diría que más allá del hecho en sí, había un descontento y una presión sobre varios lugares que no se habrían podido canalizar hasta el momento. Creo que está sin micrófono, Javi. Perfecto. Y en efecto, ¿no? Este tema como que nos aterriza nuevamente a saber qué acciones tomar. ¿Qué acciones tomar, no? Porque vemos un gobierno totalmente ajeno a la realidad turística. Se ve que firman alianzas, se ve que ahora hay otras acciones que están totalmente desenfocadas del desarrollo turístico, ¿no? Como decía en algún momento, ¿hacia dónde vamos? Y bueno, ¿y hacia dónde vamos? ¿Con quién vamos hacia allá? ¿Cuál es el partner perfecto para poder recuperar la industria turística? Hemos visto que hay actividades en la industria maíz, hemos visto que hay actividades en el turismo de aventura, de hecho, en el turismo rural hemos visto que hay una creciente de alguna forma o una intención de crecer esa industria, ese target, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la estrategia? Ahora, considerando que el paro nos dejó clarísimo algo, que hay un choque social bastante álgido ahí. Si tú escuchabas en las manifestaciones y todo eso, a los indígenas les insultaban, los indígenas a los mestizos le hablaban, hubo un resquebrajamiento social en todo este proceso. Sin embargo, la gente sigue optando por el turismo rural. O sea, ¿cuál es la lógica? ¿Cómo entender esa lógica, Enrique? Mira, yo creo que ya dentro del proceso del paro, pues hay tanta la calentura, ¿no? Que hay muchas palabras, muchas cosas. Las redes fueron incendiarias, el gobierno a veces también con su inacción no facilitó muchísimas de las cosas. Medios de comunicación también que no ponen como el tema en perspectiva, tampoco ayudaron mucho. Y fíjate que justo de lo que en este tiempo he venido reflexionando, demostró la carencia de un elemento fundamental, que es un equipo de gestión de crisis. ¿Sí? No hay gestión de crisis. Uno de los reclamos más grandes que hubo del sector fue el silencio. ¿Sí? Si bien detrás de toda la operación, por ejemplo, hubo acciones interesantes como, por ejemplo, un plan de emergencia del mismo ministerio para ayudar a algunos turistas que quedaron atrapados en algunos de estos, pero también, por otro lado, faltaba como un liderazgo, como un pronunciamiento, como también una comunicación más asertiva de lo que estaba pasando en el país, de dónde en el país estaban los temas más focalizados, ¿no es cierto? Y de cuáles son algunas de las estrategias que iban haciendo. Ese tal vez es uno de los elementos que todavía no nos queda del mismo tema de pandemia. Mira, Javi,
como país estamos, si no en el tercero, en el cuarto puesto de mayor porcentaje de vacunación COVID en toda Latinoamérica. ¿Y cuántas veces han existido propuestas de que eso es un elemento que hay que contarlo? ¿Sí? Y que hay que contarlo no con campañas de promoción inmensas, sino con una gestión de la crisis, con una gestión que enfrenta el tema comunicacional, porque también de la pandemia salimos muy mal parados. Guayaquil era considerado una de las ciudades, por ejemplo, donde más muertos hubo y recientemente el New York Post volvió a publicar un artículo sobre eso y no hay respuesta. Y lo mismo pasó acá. No tenemos esa gestión de crisis. Segundo tema que me parece que lo vi y que desnudó el paro es que no hemos avanzado nada en descentralización. El ministerio no puede abarcar todo el territorio ecuatoriano. Debe urgentemente enlazarse con los gobiernos autónomos descentralizados para buscar lo que tú dices, un norte, esa estrategia común, esa definición de los modelos de turismo que hay en varios territorios. ¿Y por qué digo esto? Porque, a ver, si el turismo, si bien se escuchaba en el paro muchas voces de empresarios, de pequeños empresarios, de guías, de turistas que sentían y reclamaban por el turismo, pero parece que el turismo no ha logrado una inserción social para que la gente lo defienda. ¿A qué me refiero? O sea, el turismo no tiene por sí, creo yo, detractores de que lo satanicen, etcétera, pero tampoco tiene defensores que vean las virtudes que tienen. Y ahí tenemos una deuda pendiente de identificar realmente lo que hace el turismo por el país. Que sí, que es la tercera fuente de los ingresos no petroleros, perfecto. Pero ¿qué hace con eso? ¿Qué hace con eso? ¿Qué hace con esos impuestos que crean los más de 2.000 millones de dólares que entraron, por ejemplo, en el 2019 para la mejora, por ejemplo, de lugares recreacionales para la población, para la mejora de la señalética turística que no tenemos, para la mejora de los servicios conexos del turismo que también necesitamos, para programas de apoyo y fomento turístico para que rompamos dos de los males que aquejan al turismo en el país? El primero, que es un turismo urbanizado. Y esto, pues creo yo que también hay que darse cuenta. Apenas una de cada 20 empresas del catastro nacional están en la parte rural. Entonces no podemos seguir alimentando un turismo solo urbano. Si pensamos en un turismo rural, ese turismo rural necesita políticas y ayudas de inversión. Y lo segundo, que es un turismo centralizado. Javi, 10 cantones de los 221 cantones del país tienen más del 60% de las empresas turísticas. Es decir, 211 cantones se reparten el 30% más o menos de todas las empresas que quedan. Es bajísimo. O sea, debemos romper los esquemas y los paradigmas que teníamos de crecimiento y ver otras alternativas. Y eso ha desnudado muchísimo el turismo. Y también esa identificación de la gente, ¿no es cierto? De decir, bueno, sin turismo podemos vivir. Esa es la reflexión final, porque al final yo como ciudadano de a pie no siento que el turismo y que la gestión que hace el turismo y que los beneficios que podría traer al turismo están identificados y yo lo sé. Ahora, tú y yo que hemos conversado y que hemos hecho algunos estudios más profundos, sabemos que las realidades no son tanto así. Por ejemplo, el turismo es uno de los mayores empleadores del sector turístico, del sector laboral del Ecuador. Sabemos que el turismo también es uno de los sectores que mayor posibilidad da para el emprendimiento. 98% de las empresas turísticas del catastro son pymes turísticas. Y son de los chicos que han pasado por la universidad y han hecho un esfuerzo y ahora tienen eso, pero eso no se sabe. No sabemos, por ejemplo, cuál es el consumo turístico de productos agrícolas del país. ¿Cuánto arroz, cuánta papa, cuánta carne, cuánto pescado consume el turismo en el país? Esos tal vez serían elementos que tienen que ponerse en la mesa de diálogo para que la población, el ecuatoriano común,
mire y vea tal vez al turismo como ese sector que puede traer beneficios para el desarrollo que todos anhelamos en nuestro país. Así es, ¿no? Y te cuento que en efecto, gran parte de lo que tú mencionas recae no solamente en el gobierno central, ¿no? En esa gestión de crisis que tú hablabas. Este tema nunca se lo había tocado. Creo que nace a raíz del tema de pandemia. ¿Por qué? Porque en verdad entramos en un momento, en una crisis bastante aguda, pero nunca se hizo una gestión de esa crisis. ¿Cómo prevenir algo similar? Y creo que ahora los ecuatorianos, con esta realidad y con la expectativa que se viene más adelante, ojalá y lleguen al acuerdo estas autoridades hasta el mes de octubre y no nos vengan nuevamente en octubre con el fantasma del paro, nuevamente que está rondándonos por aquí. Ojalá exista una gestión de crisis de los actores turísticos, porque de lo contrario va a ser otro momento previo a un feriado en donde nos vamos a ver duramente golpeados. Mira, por ejemplo, acá, y creo que en todas las ciudades en donde se celebran las fiestas de Corpus Christi, totalmente suspendidas. Fiestas que impactan económicamente bastante bien en los diferentes destinos en donde se desarrollan. El tema de la inserción social, eh, para que nosotros logremos entender el tema de la inserción social, tenemos que comprender básicamente hacia dónde se enfoca el tema turístico. Y esa es una gran debilidad que nosotros en el Ecuador tenemos. No tenemos un enfoque turístico. Quizá todo el mundo sabe de turismo o todo el mundo habla de turismo, pero nadie sabe de turismo, lamentablemente, ¿no? Y esa inserción social ha provocado justamente de que no entendamos por qué el turismo debería ser considerado como como uno de los factores que reactivan a la economía del país, porque no lo hemos personificado. Te digo, o sea, personalmente hay gente que no le interesa si es que vende o no vende el restaurante, si es que arrienda o no arrienda una habitación. ¿Por qué? Porque no le hemos hecho nuestro o no nos hemos sensibilizado con la industria turística. ¿Qué hacer ahí? Porque en efecto, la inserción social llega en un momento en donde justamente el impacto social está duramente afectado. ¿Cómo volvemos a insertar socialmente a la industria turística aquí? ¿Cómo le hacemos que la colectividad, que la sociedad, que el pueblo ecuatoriano sienta que el turismo vale la pena? Javi, mira, yo creo que una de las cosas más importantes y que la he venido estudiando el último año, justamente por un trabajo que estamos haciendo en Quito con la Universidad Central, es el tema de la cultura turística. Nosotros tenemos realmente una deuda pendiente, primero en fomentar cultura turística. ¿Y a qué me refiero con este tema? Mira, un primer ejemplo. ¿Cuántos quiteños realmente, por ejemplo, conocen y han podido disfrutar de los atractivos turísticos de la ciudad? ¿Sí? A veces que hacemos unos sondeos, hicimos cerca de 5,000 encuestas y vimos que como que el sector de cultura, de atractivos, esto que nos hace diferentes y hermosos como país, están alejados del común ciudadano. O sea, el común ciudadano no sabe que somos de esos países fuertes en aviturismo porque tenemos esas especies que están alrededor y que cuidar, por ejemplo, un ave es cuidar un factor para el desarrollo, para el entorno rural, para las áreas protegidas, etc. Como no tenemos tampoco conocimiento y tenemos este alejamiento que se ha dado de dos lados, ojo, ¿no? Porque también si la ciudadanía no conoce de un museo, de un atractivo y todo, es porque el museo y el atractivo o cualquier otro tema no hace mucho esfuerzo para ir a la ciudadanía tampoco, ¿no es cierto? Entonces, no conocemos que tenemos, por ejemplo, museos de arte colonial impresionantes, o sitios arqueológicos impresionantes, o una cadena montañosa majestuosa, o una Amazonía majestuosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
que somos un país que reclama cultura turística como un derecho para conocer nuestro país y donde nuevamente los gobiernos autónomos descentralizados con el mismo gobierno central, más prestadores de servicios, más academia, más profesionales, podríamos poner la mano para comenzar a contar esta historia de lo que realmente significa el país, de lo que significa esa Amazonía que atrae no solo a visitantes nacionales, sino visitantes que vienen de muy lejos. Entonces, convertimos al ecuatoriano en parte de este mecanismo porque es un anfitrión, porque se siente identificado con el sector y porque el sector también tiene que ir creando mecanismos para involucrar al turista ecuatoriano. Fíjate, qué duro ha sido, yo creo, para varias empresas, ¿no? Y alguien por ahí lo decía, darse cuenta que ahora tienen que depender del turista ecuatoriano, ¿sí? Quitarse este sombrero, a veces de solamente el turista extranjero como el único de calidad y todo, y regresar a ver que tenía gente que podía ser un consumidor potencial de sus productos, pero que no los conocía, ¿sí? Porque también a veces hemos tenido esta desconexión, ¿sí? Hemos tenido esta falta de articulación. El gobierno y el Estado tienen una fuerza comunicacional impresionante y que lo hemos visto. Pero dime tú, Javi, ¿cuánto hemos visto, por ejemplo, de incentivos al turismo doméstico? La gente sigue yendo a los mismos lugares porque, pues, le hemos dejado más bien a youtubers o a cápsulas de TikTok que medio nos enseñen algunos lugares, pero no hemos ni siquiera emprendido en una campaña de Conozca Ecuador, de AME, de Viva, de hay lugares cerca donde usted vive que puede ir, que no son costosos y que se los merece apreciar porque son parte de su Ecuador, de su concepto. De ahí tal vez podamos partir a ese tema de identificarnos con un sector que está en emergencia. El turismo no ha salido de esa emergencia, no ha salido de la pospandemia, no ha salido todavía con esos indicadores que se veían venir y que en otros lados, porque va a tomar tiempo, ¿sí? Va a tomar tiempo como está pasando en otros lugares del mundo. Entonces, una gran campaña de cultura turística, comenzar a hablar de turismo social, que es otro tema pendiente en este país. Hay miles de ecuatorianos que nunca van a conocer el mar. Hay miles de ecuatorianos que no van a conocer en su vida la selva porque no van a tener esa oportunidad. Entonces, regresemos a ver a países que han hecho cosas simples, interesantes, pero que también el turismo muestre ese lado más humano, ese lado que no es solo numérico, ese lado que no solamente es de miles de dólares, de millones de personas, sino también de un sector que invita a conocernos, a mirarnos como personas, ¿no? Porque como tú decías, en el paro se dijeron de todo. Afloró el racismo, el regionalismo, la xenofobia, pero ya después el turismo podría ser un excelente mecanismo para indicarnos que al final en el un lado y en el otro hay seres humanos, y seres humanos que queremos exactamente lo mismo, bienestar para nuestras familias, un país seguro, oportunidad para que el desarrollo sea justo y equitativo. Entonces, por ahí hay una gran pauta, ¿no? Un gran tema que también ha sido reclamado desde el mismo turismo, pero que todavía creo yo que es una tarea pendiente, donde habríamos que emprender una gran cruzada para enseñar, para entre nosotros mismos reconocernos en lo lindo que tenemos en Loja, en Zamora, en Morona, en El Oro, para los que vivimos en el norte y para los que viven en el sur, lo hermoso que pueden encontrar en Imbabura, en Esmeraldas, en Manabí, en Sucumbíos, etcétera, ¿no? Buscando mecanismos de facilitación, tal vez pues poniendo un poco de empeño. Yo creo que también el sector privado, el sector académico y muchos otros actores estaríamos prestos para cooperar. En efecto, ¿no? Yo creo que lo que tú acabas de mencionar quizá es una gran fortaleza que el Ecuador tiene, ¿no? Su riqueza, su naturaleza,
su abundancia, que siempre lo hemos considerado como tal. Pero, ¿por qué no despunta, Enrique? ¿Tú crees que hace falta enamorarse más del sector en el que estamos? Porque academia hay, academia existe y muy buenos académicos, porque gran parte de los académicos con nivel de doctorado que se han ido a especializar afuera y que han traído su conocimiento para aplicarlo aquí en el Ecuador, ahora mismo son parte de nuestra octava edición de Congretur como revisores científicos. Y es importante considerar esto porque creo que es momento de empezar a valorar este contingente. Y creo que hace falta, Enrique, el empezar a creernos de que nosotros sí somos capaces de hacer muchas otras cosas más en beneficio del turismo. Y sí, o sea, en efecto, lo que tú dices, ¿no? El hecho de conocer nuestra propia tierra, el hecho de enamorarnos más de nuestra propia tierra, de pronto va a provocar eso de que empecemos a turistear, empecemos a hablar de turismo. Ahora, ¿cómo mejorar esa competitividad? ¿Cómo mejoramos ahora después de un paro que nos dejó sin recursos, que nos dejó totalmente endeudados, totalmente golpeados, con una publicidad internacional que nos dice que prácticamente no lleguen a Ecuador o que ponen alertas o la misma embajada de los Estados Unidos había emitido un mensaje para los ciudadanos sobre la evolución del paro? Y en palabras textuales decía, la situación está evolucionando rápidamente y podría continuar empeorando y extendiéndose a otras áreas sin previo aviso. Les instamos a permanecer alertas, monitoreando de cerca la situación para obtener actualizaciones de precaución de viaje. Regrese a su país o mejor no salga. Entonces, ¿cómo tú puedes mejorar los niveles de competitividad cuando no existe una publicidad honesta? Cuando no existe un conocimiento adecuado en el tema de publicidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos los emprendedores? ¿Qué hacemos de aquellos señores que están con sus fincas paradas porque la gente no llega todavía allá y va a ser complicado de que en estos primeros días se empiece a reactivar la industria turística? ¿Cómo mejoramos eso? ¿A través de qué factores? Mira, Javi, yo pienso, bueno, primero creo yo que hay que tener una visión ya más vas viendo con cabeza fría, ¿no? Muchos países han pasado por procesos de paro inmensos. Recordemos Francia, por ejemplo, con el tema de los chalecos amarillos, estuvo también como un mes. Ahora algo pasa en Holanda. Cuando pasó el tema racista de Floyd en Estados Unidos, pues también fueron días muy fuertes y todo. Pero lo que me parece que a nosotros nos falta es lo que hace algún rato conversábamos, y tú fuiste parte de eso, ¿no? Cuando comenzó el COVID, acuérdate que nos reunieron a muchos sectores y nos dijeron, ¿qué podemos hacer en conjunto? Y ahí está una clave, porque hay muchas cosas que se pueden hacer en conjunto y que no pasan por el tema económico, sino de sumar esfuerzos ante un liderazgo que nos pone en una mesa de diálogo para decir qué podemos aportar de cada uno. Pero mira lo que tú mismo manifiestas. Tantos profesionales que apostaron por el turismo como un mecanismo de formación, maestrías, doctorados en las mejores universidades del mundo, con una experiencia, pero valorada inmensamente. Pero los profesionales no han tenido un espacio todavía para dialogar, para proponer, ¿sí? Como profesionales, recuerda, Javi, hace ya más casi un año, 8 meses, menos, perdón, ¿cuál será? Un año, nos reunimos en Loja para proponer algún acompañamiento al Ministerio de Turismo, con acciones concretas, con compromisos concretos de cada uno, y que, como te digo, no pasaban a veces por lo económico. Pero después esas convocatorias se diluyen. O sea, nos quedamos en la primera propuesta, sí, vamos, etcétera, pero luego no se concreta. Y en eso, fíjate que es algo de lo que afloró también en el paro. El turismo necesita resultados pragmáticos. El turismo ya no necesita que escuchemos una noticia que digan nos está yendo bien, o nos está yendo por acá, o vamos a tener un vuelo nuevo. No. El turismo necesita resultados pragmáticos. Hace mucho tiempo
nosotros hemos insistido, por ejemplo, en una mesa sectorial, en gobernanza participativa, en crear un núcleo que se alimente, por ejemplo, desde cada GAD o desde cada provincia, con diferentes profesionales como tú en Cotopaxi, como el doctor Manzano en Chimborazo, como Ana Lugue Serrano en Azuay, por nombrar muy pocas, porque hay muchísimos otros, ¿no es cierto?, que colaboren y que pongan sobre la mesa cuáles son las expectativas sectoriales y que al mismo tiempo nos digan cómo podemos aportar. Y creo yo que desde ahí pudieran surgir unas ideas muy innovadoras que deben reclamar también al Estado una intervención integral. ¿Por qué? Porque creo yo que hoy más que nunca está demostrado que el turismo no puede ser solamente promoción. Hemos vivido yo diría, varios años donde le hemos apostado solo a promoción, promoción, promoción y nos hemos descuidado de algunas cosas. Señalética, adecuación de los lugares turísticos. Tú sigues yendo a los parques nacionales y los parques nacionales tienen muchísimas falencias mínimas para atender al turista, por ejemplo. Reconfiguración de las playas. Por allá hay un grupo que lo lidera en Libertador Bolívar, que está empoderado con el programa, por ejemplo, Bandera Azul, para la sostenibilidad de las playas y para el manejo sostenible de esos territorios. Y están ahí y quieren aportar y tienen una metodología de cómo hacer que nuestras playas se vuelvan en lugares seguros, limpios, aptos para el turismo familiar que quiere, con nuevas ideas, con innovación, etcétera. Pero no logramos un punto de encuentro, no logramos una voz. Como alguien decía en un encuentro que tuve en esta semana con compañeros de turismo rural y turismo comunitario, decía, regresamos a ver y no encontramos con quién hablar. No encontramos la contraparte que te diga, bueno, yo estoy a cargo de este tema, yo estoy a cargo de innovación. Esa innovación es la que nos va a generar la competitividad, Javi. Porque si nosotros mañana como país, por ejemplo, apostamos por tener playas sostenibles y diferenciarnos de muchos otros países que todavía están con su tema de playas, pero con este concepto que se las usa como sea, que cada vez queda más basura, que por ejemplo, más ingresos para las comunidades locales, etcétera, pues estaríamos apuntando a otro modelo turístico. Tenemos, por ejemplo, el tema de turismo en ríos. Tú viajas por la costa, viajas por las estribaciones de la cordillera y ves un montón de balnearios, etcétera. Pero ¿cuáles de esos balnearios tienen, por ejemplo, un producto innovador? ¿Cuáles de esos balnearios además tienen un criterio de sostenibilidad? ¿Cuáles de esos balnearios están empoderando una nueva alternativa que muchas personas están sacando? Y otro de los temas también, regresar a ver a pequeños negocios que están haciendo innovaciones profundas, pero que no tienen la visibilidad, que no hemos sido capaces de reconocer a nivel local los premios que tienen a veces a nivel internacional, como elementos diferenciadores. Cosas pequeñas, a veces son recorridos, a veces son temas gastronómicos, a veces es operación, una operación muy especializada, pero que más bien a veces te enteras en foros internacionales de lo que se hace en el país y poco o nada te enteras aquí. Entonces, es cuestión de esto, ¿no? De volver a retomar este pacto que necesita el turismo y que involucre a todos los actores. Gobernanza participativa. El pensar que la promoción es importante, de acuerdo, nadie ha dicho que no, pero también enfocarnos que si, por ejemplo, la misma OMT ha dicho que el turismo a nivel mundial va a depender muchísimo en el turismo doméstico, por lo menos en este año, en el 2022 y en el 2023, la primera promoción que se debe haber hecho del país era entre nosotros. Porque, como te decía antes, en el tema de cultura turística no conocemos ni siquiera nosotros los lugares a los que podemos ir, a esos nuevos emprendimientos, a esos nuevos sitios que se han desarrollado. Y también desde el otro lado, una estrategia planificadora, un plan.
en el que nos pongamos de acuerdo y digamos hacia allá vamos. Este es nuestro objetivo, vamos juntos, hay voluntades. Así es, ¿no? Y bueno, en efecto, el tema de enfocarnos en este quehacer de voluntades, como finalmente tú lo decías, nos invita a volver a vincularnos todos, ¿no? Nosotros hemos puesto la oportunidad para todos de reiniciar el turismo en la denominación del octavo Congretur, que lo realizaremos en el mes de septiembre. Y en verdad que es una oportunidad para todos, porque hacia allá va la tendencia, Enrique, porque si nosotros como ecuatorianos comunes y corrientes no vemos en esta actividad una oportunidad para reiniciar cada una de nuestras actividades desde nuestra identidad cultural, desde nuestro rescate cultural, y después desde empezar a apreciar y valorar todo lo que está cerca en el entorno. ¿Cómo queremos que la gente llegue a nuestro sector? ¿Cómo queremos que la gente vea atractivo nuestro espacio? ¿Cómo queremos que la gente vea turismo o vea posibilidades de turismo en el área de influencia nuestra, ¿verdad? Entonces, justamente hacia allá vamos. Decíamos, al finalizar el tema de pandemia, decíamos de que ahora sí el turismo tiene que tomar otro enfoque. Perfecto, nos decían que somos resilientes, nos decían que somos súper luchadores, que somos unos guerreros, los actores turísticos. Pero bueno, ¿cuál es el trabajo que verdaderamente tenemos que hacer los académicos? ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer el gobierno nacional? ¿Cuál es el trabajo que tienen que hacer los gremios en donde están agrupados el sinnúmero de empresarios? Porque al final del día, cada quien estamos jalando para nuestro molino. Cada quien estamos buscando un norte por cada uno de nosotros y eso es lo que nos tiende a desprendernos, nos tiende a llevarnos fuera de una corriente que podría dar muy buenos resultados, porque de pronto no hay una luz clara ni siquiera en los gremios. O como te digo ahora mismo, mira, por ejemplo, leía una noticia muy dura para la industria, que por ejemplo las universidades privadas ya no están ofertando turismo. ¿Pero por qué si somos un país turistiquero? ¿Qué está pasando con nuestra industria? ¿Estamos esperando de que de pronto se termine la profesionalización? ¿O cuál es el enfoque o cuál es la forma de ver a esta actividad turística, Enrique? ¿Cómo? ¿Bajo qué parámetro lo englobamos a estos tres actores fundamentales? Mira, en el gran acuerdo debemos ir resolviendo algunos nudos que todavía no hemos podido desatar. El primero es realmente preguntarnos si el turismo es una estrategia de desarrollo del Ecuador. Realmente, más allá del discurso político, Javi. Por ejemplo, yo a veces, y lo he dicho en este foro, y no es de esta vez a raíz del paro, lo he dicho permanentemente, pero se habla del turismo, perdón, del turismo como un tema importante. Hemos estado en el Plan Nacional de Desarrollo por los últimos 20 años como una prioridad, como uno de los elementos o ejes productivos para el cambio de la matriz, pero no tienes un enfoque sistémico, no tienes un acompañamiento sistémico. Un acompañamiento sistémico significa, por ejemplo, en este momento, líneas de crédito para las pymes turísticas. Un acompañamiento sistémico significa, por ejemplo, visibilizar que tenemos alternativas muy valiosas, inclusive en el tema rural, ¿sí? De la riqueza que tú hablabas cultural, emprendimientos y proyectos de turismo comunitarios que son un ejemplo a nivel mundial, que hay personas que las vienen a ver por los logros que han tenido de, por ejemplo, ver comunidades que están acompañando procesos de conservación. Pero todavía como que ese tema de que te cansas hasta ya de reclamar esta definición del Estado que se haga verdad. Segundo tema, hay cosas que también, y que ya inclusive va causando, creo yo,
un razonamiento hasta muy preocupante, ¿no? Cuando ya dicen algunos grupos comunitarios, rurales, privados, etcétera, te dicen, bueno, si el Estado no nos acompaña, vamos solos. O sea, imagínate llegar a ese grado de reflexión, ¿sí? O sea, decir, yo me pondré esto porque es por donde he invertido, por donde tengo el patrimonio familiar, por lo que me especialicé y listo. Si no se lo saca por aquí, vamos por allá. Ese tampoco debería ser el tema del desencuentro. Y creo que hay que sintonizar con esos criterios que están rondando en el tema. Pero hay que sintonizar también con hechos como críticos. Porque al mismo tiempo que cuando digo gobierno, yo me refiero no solo al Ejecutivo, sino también, por ejemplo, a la Asamblea. Más de 8 proyectos a la Ley de Turismo del 2002 que no han podido ser tratados. Pero mañana, Javi, te apuesto que si pasa un tema minero o si pasa un tema petrolero, esos temas se tratan. Ahí hay dinero, ahí hay intervención, ahí hay política, ahí hay acciones. Pero cuando hablas de turismo también a nivel político, creo yo que tenemos un déficit de que la política entienda realmente la gran dimensión del turismo y lo que el turismo ha hecho por este país y por toda la gran cadena que tiene. Entonces, desahogar con una oportunidad para tener una normativa que deje de asfixiar tanto al empresario turístico. 15 permisos para un restaurantero. 15 permisos y 15 pagos, impuestos, tasas, lo que sea. 15 temas que tiene que lidiar un pequeño hotelero. Sí, guías de turismo que todavía, por ejemplo, no han encontrado en la seguridad social, como son freelance, no han encontrado una respuesta a una demanda que se hizo en la pandemia y antes de la pandemia. Un mecanismo para que estos guías puedan tener cierto nivel de protección con la seguridad social más permanente para que cuando venga una nueva crisis no queden en el desempleo y hayan ocurrido los temas que ocurrieron anteriormente. Entonces, como tú ves, creo que nos falta reclamar ese tema de espacio con respuestas más pragmáticas. Luego de ahí, yo creo también que es el momento de revitalizar la oportunidad que tiene el país con el turismo, porque el petróleo va a desaparecer. Los camarones, Dios no lo permita y no pase nuevamente, pero están igual expuestos a riesgos como cuando pasó la Mancha Blanca, acuérdate. El banano, igual, puede que otros países comiencen a producir más y el precio del banano no sea competitivo, etcétera. Y el turismo ha estado siempre por ahí parchando, ayudando a la caja fiscal, a los ingresos, a mantener la dolarización, a mantener el trabajo, etcétera, pero no creo que ha tenido un justo equilibrio desde el otro lado. Los GATS también tienen que profesionalizarse, porque aquí también hay que reclamar un espacio de cercanía de la planificación y el desarrollo turístico y son los cantones, son los municipios, son las prefecturas. Entonces también ahí hay que entender que el turismo no solamente es la fiesta, que el turismo no solamente son ese encuentro de una vez, aunque como tú bien lo decías, los eventos o fiestas son magníficos dinamizadores del turismo, pero que debería haber profesionalización en esos GATS para pensar en un turismo descentralizado, desestacionalizado, un turismo también que brinde nuevas alternativas. Javi, regresas a ver si tenemos de todo. Hoy justamente me llegaba de una chica que trabaja en Puyo, un lugar que vimos fue un punto crítico en el paro, una propuesta de turismo, por ejemplo, de astroturismo, ¿sí? Una experiencia para aprender a fotografiar los astros, el tema astronómico, etcétera. Y hay cosas por ahí, o sea, va pasando. Los estudiantes que se van formando, pero no le visibilizamos, no le damos apoyo. También creo que eso demuestra que la red, el entretejido de los actores turísticos es frágil. Y como tú dices, tal vez en algún momento se mira solo para el lado en que te toca y tratas de jalar para allá. Y también debe ser un mea culpa, ¿no? De buscar, de reclamar nuevamente esos lugares de encuentro.
Después de la pandemia, yo creo que quedamos exhaustos, igual que después del paro hemos quedado muy cansados, pero los aprendizajes son esos. Si no vamos juntos, no vamos. Si no vamos juntos, no vamos. Si todavía seguimos, si la rivalidad mayor sigue siendo qué aeropuerto tuvo más turistas, el de Quito o Guayaquil, pues eso no creo que lleve a nada, ¿no? Sí. La rivalidad mayor debería ser más bien en cómo formamos mancomunidades turísticas, productos complementarios, circuitos. Fíjate, hablamos tanto de cosas que son significativas. Ruta Spondylus, Javi. Tú puedes estar en la ruta Spondylus desde Esmeraldas y esta ruta Spondylus va hasta Zamora, ¿no? Porque la ruta Spondylus en el plan ideado llega hasta Azuay, baja Loja y baja Zamora. ¿Hay señalética de la ruta? La pregunta, ¿hay por lo menos un acuerdo, una normativa para que todos los empresarios y todos los prestadores de servicio y los actores turísticos sepan que son parte de una de la ruta que más turismo lleva a nivel nacional? Entonces, sí, se hacen videos, se hacen TikToks, se hacen YouTubes, la ruta Spondylus, belleza, etcétera. Pero más allá de eso, no hay un sistema planificador que junte a esos actores, que los ponga en una mesa para hablar de cuáles son los desafíos y de cuáles son los trabajos conjuntos que se pueden realizar. Debemos también llegar a encuentros con los pequeños empresarios que han pasado días muy, muy fuertes, donde tal vez no tienen el problema del grande, que también es un problema profundo de su planta, de gran cantidad de empleos, pero donde también están puestos en peligro patrimonios familiares. Pusieron toda su esperanza en un pequeño hotel, toda su esperanza en un pequeño restaurante, toda su esperanza en una empresa como la tuya, de congresos. Y al final también dicen, bueno, pero ¿dónde encuentro a alguien que me acompañe? No que me dé, que me asista, que me acompañe, que me dé luces, ¿sí? Que genere un ambiente amigable para que se desarrolle este concepto en armonía. Curiosamente te cuento, mi querido Enrique, que durante los días del paro tuve la oportunidad de conversar con algunos líderes indígenas y les preguntaba, les decía, oiga, y bueno, cuénteme por qué luchan, por qué pelean, por qué paralizan todo el sistema. Él me decía, estoy aquí porque yo tengo un emprendimiento en la comunidad. Y no es justo que nosotros sí tengamos que pagar tantas cosas y el Estado ni siquiera nos dé una cuña en la radio, decía él. Hablaba él de publicidad. Después ya se metía en temas mucho más álgidos económicamente, ¿no? El costo del aceite, como te decía al inicio, el tema de la inflación. Pero bajo todo este paraguas empiezan a hacer otra problemática que es la informalidad, que abunda en el Ecuador. Y la informalidad, alguien me decía, el hecho de empezar de manera informal va a terminar en un emprendedor, que va a entender que tiene que emprender, tiene que legalizar sus papeles para crecer. Pero llego a este gran acuerdo que tú mencionabas, Enrique. Preguntarnos si el turismo es una estrategia verdadera para el desarrollo del Ecuador es un gran punto. Es un gran punto que todos los actores deberíamos entender. Porque mira, en nuestro entorno común y corriente estamos a la expectativa de que el ministro cambie, porque ya cambiaron ahorita las autoridades de algunos ministerios, seguramente cambiarán el mismo Ministerio de Turismo, y se fue al tacho de la basura la propuesta de ley que habían estado armando, se fue al tacho de basura las ideas innovadoras o en el tema de la digitalización de destinos turísticos, se fueron al tacho de la basura varias intenciones que tenían, pero nunca tampoco nos han hablado ni siquiera en qué se está gastando el presupuesto que el ministerio tenía, que es un presupuesto interesante. Entonces, ¿cómo nosotros, desde este gran acuerdo que me parece súper interesante y que deberíamos proponerlo,
¿Cómo nosotros hacemos ese punto de choque contra un ministerio? Por más que venga cualquier ministerio, sepan que existe un gran acuerdo entre los actores como tal, porque eso va a frenar, Enrique. Y un claro ejemplo fue el tema del paro. Si es que los indígenas no se levantaban, la inflación seguía creciendo, tenga los pro o los contra que tenga. Pero se pararon ellos y frenaron de alguna forma toda la locura o las buenas decisiones que el presidente estaba haciendo. ¿Cuál crees tú que debería ser ese punto de choque para que el Ministerio de Turismo o el órgano rector en este caso nos pare bola, nos preste atención en función de este gran acuerdo? Fíjate, yo creo que hay muchas cosas que se podrían resolver desde armar unas mesas técnicas, unas mesas de diálogo. Tú hablabas de un tema muy interesante, el tema de la informalidad, ¿sí? La informalidad respondiendo a que no pueden regularizarse por un tema específico, llamémoslo así, ¿sí? Pero voy a ponerte algunos casos y temas pendientes. Nosotros tenemos, por ejemplo, normativa para el turismo comunitario, ¿sí? Que viene de más de ya 10 años, 2009, etcétera. Y fíjate, apenas en el registro catastral hay como 40 centros de turismo comunitario registrados. ¿Cuánto en el país? Tú, yo y quienes conocen de turismo saben que hay más de 200. Hubo otro ejemplo. Hubo un intento en este año nuevamente de la regularización de los temas de Airbnb, por ejemplo. Y temas de Airbnb que se han regularizado en otros países. Ya, recordemos, por poner además un dato más sobre la mesa, Airbnb es ahora uno de los miembros activos de la Organización Mundial del Turismo. Es decir, en un sentido macro, se ve también que este modelo de alojamiento tiene que pasar al sistema. Pero no hemos logrado un punto de encuentro de sentar a todos los que hacen el alojamiento, incluidos a Airbnb, y tener una norma que facilite el emprendimiento para todos, que facilite, ¿sí? Porque yo creo que mucha de la reacción que viene hacia la informalidad viene básicamente porque tienes el ARCSA, tienes el municipio, tienes los bomberos, tienes el intendente, tienes el del ministerio, tienes el de los cantantes, tienes el de los artistas, tienes un montón de estamentos que te pueden multar, cerrar, sancionar, etcétera. Tienes tasas impositivas de esto, del otro, etcétera, en que te ves tan asfixiado y tú ves al otro que está operando porque no está regularizado. Entonces yo creo que hay que convocar a esos sectores a decir, bueno, ¿cómo buscamos una regulación que nos acoja a todos en unas condiciones que te permitan trabajar, en unas condiciones que te permitan desarrollarte, en unas condiciones que te permitan, pues, concentrarte inclusive en los procesos fundamentales del tema turístico, de la operación, de la venta, de la comercialización, de tener procesos de calidad, que es lo que se merecen la gente. Y entonces, ahí tú ves que hay esos puntos de encuentro además, entre los que pensamos antagónicos, ¿sí? Pero yo la otra vez pensaba y decía, no, por ejemplo, la mejor manera, el mejor reglamento para Airbnb y para los alojamientos que ahora están regularizados, sería un punto de encuentro de un solo reglamento que abarque a todo, inclusive a Airbnb, y que se pongan las cosas para todos en el mismo nivel y bajando estas exigencias absurdas que tienen. O sea, yo te digo, realmente a veces yo veo de los colegas de la Cámara, mandan continuamente, dicen, bueno, estas son las obligaciones que tienen o los temas que tiene pendiente una empresa turística en julio. Si tú te asustas. O sea, realmente de todos los papeles que tienes que hacer y rendir a todo el mundo, tú te asustas. O sea, realmente te dices, bueno, ¿es realmente ese sector para invertir?
Mientras este sector turístico en otros lugares como México, ¿sí? Que es un país latinoamericano que además pues, ha demostrado que el turismo puede ser un bastión del desarrollo, los procesos son mucho más simplificados. Y sientes además que hay una estrategia del Estado que te acompaña, ¿sí? Miguel Torruco en México es una persona, por ejemplo, que tiene una línea directa con el presidente, con el resto de ministerios, que hay un diálogo y en donde tú puedes coordinar acciones con el Ministerio de Salud para el tema de emergencias, de los viajeros, etcétera, con el Ministerio de Transporte, para que dejemos de tener estos temas de carreteras que sin el paro ya eran medio inservibles, ¿no es cierto? Y que ahora tal vez quedaron inclusive peor. De un ministerio como el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se preocupa no solamente de resolver los asuntos diplomáticos, sino de crear con toda la fuerza que tiene una campaña para decir al mundo que el Ecuador es un país de paz. O sea que el Ecuador además es un país que ha vivido procesos como este del paro muchas veces y que no por eso nos hemos envuelto en una guerra civil. Pero lastimosamente a veces no nos damos cuenta que eso es importante comunicar y que hay mecanismos del Estado que deben activarse para eso. Entonces, el día que nos sentemos, el día que hablemos de esos temas, el día que, por ejemplo, le pidamos a la academia que sea el generador de datos para la toma de decisiones. ¿Tú te acuerdas, Javi, la oportunidad que tuvimos? 15 universidades de todo el país, 10,000 encuestas. Uno de los estudios tal vez más importantes que se publicó, el estudio sobre la demanda y cuál podría ser su comportamiento en la pospandemia. Y yo me acuerdo de todos los colegas con los que hablamos en ese tiempo, decían, bueno, ¿cuál es el próximo? Vamos a otro tema. ¿Cuál es el siguiente reto para la academia para acompañar en el proceso de desarrollo? Pero lastimosamente no hay. Entonces, tú propones, yo especialmente he sido de aquellos que voy a la proactividad y me comunico, pero si tampoco tengo respuesta y si tampoco tengo mecanismos de diálogo, pues lo único que haces es como desgastarte, viene una pausa, tratas de reprogramar algunas cosas, pero creo que una de las más grandes lecciones que deja este paro y la pospandemia y la situación que estamos aquí es que necesitamos ese liderazgo que junte voces, ese liderazgo que junte criterios, ese liderazgo que junte acciones, ese liderazgo que recoja la fuerza que tiene el sector turístico en sus trabajadores, en sus microempresarios, en un montón de cosas, en artistas, etcétera, en un montón de gente que quiere que al turismo le vaya bien, en los artesanos, que quiere que el turismo que le vaya bien y que seguro tienen algo para aportar. Pero necesitamos ese punto de encuentro. Si no, como tú dices, se van creando unos núcleos por aquí, por allá, hay parches, algo aparece, pero no hay realmente nada con la contundencia que se necesita en este momento. Así es, mi querido amigo, y quiero quedarme con esa última parte que tú mencionabas, ¿no? El gran acuerdo creo que es un tema que lo tenemos que tratar y que lo tenemos que trabajar sin duda alguna. Y seguramente de ese gran acuerdo surja esta segunda cuestión que lo acabas de mencionar, ¿no? El buscar ese liderazgo que junte voces, que junte acciones, que junte sacrificios, que junte esfuerzos para conseguir los beneficios en común. Finalmente, mi querido Enrique, ¿cuál es tu mensaje al sector turístico después de este momento crítico que hoy el Ecuador está atravesando y que estamos en un proceso nuevamente de reactivación? Mira, Javi, como tú sabes, yo siempre he defendido un desarrollo mucho más amigable con la cultura y con el ambiente. También reconozco que vivo en un país en el cual el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la vialidad, algunos de los servicios que tenemos, se lo debemos al petróleo. Pero estoy consciente también que no debería ser así. Hemos visto realidades
hemos visto países más pequeños que el Ecuador, ¿sí? Que han visto en el turismo y en una estrategia de desarrollo fuera de lo común, fuera de lo normal, un mecanismo que está haciendo un rol importante. Entonces, primero, yo creo que llamar a todos a, a reactivarnos de energía, ¿sí? Difícil para el restaurantero que tuvo que estar cerrado 2 semanas, especialmente en donde estuvo, ¿no? Porque no fue en todo el país. Difícil para el hotelero que recibió muchas cancelaciones. Para el emprendimiento de turismo comunitario, qué difícil. Nadie ha pensado decir, por ejemplo, en tu propia comunidad, donde tal vez tú digas, bueno, el turismo necesitamos estar abiertos, pero por el otro lado la comunidad te dice, no, si no cerramos no nos oyen. Y estás como esa gran encrucijada. ¿Cómo habrán estado aquellas personas en las comunidades que estaban viviendo ese tema interno, difícil? Sacudámonos de eso. Yo creo que es momento de demandar que haya esas líneas de escucha. Hay que demandar que haya esos puntos de encuentro. Ahí, encuentros como el tuyo, como Congretur, ahí a mis amigos académicos, abramos más foros de discusión sobre este tema y sobre muchos otros. Ahorita estamos sobre este sentimiento, pero el próximo mes estaremos sobre otro tema. Y sería bueno mantener esta línea de diálogo. También a todos los colegas de los GAD, busquemos también que los municipios reaccionen. No pueden ser que los GADs tengan a veces tantas limitaciones. Y fíjate, Javi, yo quiero destacar, ¿y por qué me refiero mucho también al tema de los GADs? Porque esos 3 o 4 GADs que han demostrado que tienen un liderazgo, primero, profesional, y segundo, con planes y ideas de desarrollo muy específicas, les ha ido bien. Cuenca, un gran ejemplo. ¿Sí? Desde el principio Cuenca le ha dado duro al tema de posicionar una marca turística resistente a la pandemia, amigable, biosegura, etcétera. Y uno de los grandes ganadores en gestión territorial ha sido Cuenca. Chimborazo, Riobamba, ¿sí? Fíjate con lo que te pasa a ti, que año tras año vas buscando ese partner, esa compañía, ese socio estratégico que te ayude para tu congreso. Y llegaste hasta Riobamba y encontraste a alguien que te dijo, sí, este segmento MICE nos interesa, porque nos interesa hablar de turismo en el centro del país, en Chimborazo. Nos interesa que vengan estudiantes, que vengan profesionales, que tengamos además, fíjate cómo un GAT está muy sintonizado. La promoción de Congretur este año es turismo interno, turismo nacional, turismo rural, apertura para que visibilicemos esos pequeños emprendimientos que están ahí y que salieron a veces de inversiones familiares que ven que la tierra donde viven tiene cosas maravillosas y la quieren compartir. Entonces, sé que es duro, yo mismo creo que he tenido unos duros cuestionamientos personales en esta pandemia de pensar si el turismo es la oportunidad, pero cuando regreso a ver, y como te digo, siento el cambio climático, siento que el petróleo no es para siempre, siento que no podemos seguir siendo dependientes de pensar solo en minería a gran escala, siento que cada vez más el campo está con menos personas porque hay menos posibilidades de desarrollarse allá y eso hace que tengamos ciudades más habitadas, más complejas, más a veces hasta inseguras, ¿sí? Porque las ciudades van creciendo y los problemas van creciendo en muchos aspectos. Entonces, yo pienso y digo ahí, ¿cuál es ese sector que llega a todo lado? ¿Cuál es ese sector que tal vez llega a lo más recóndito, donde no va a llegar la agricultura ni va a llegar ningún otro tema? Y veo el turismo. Veo el turismo como ese sector que nos puede devolver muchísimo un crecimiento más justo, más equilibrado territorialmente, más fácil, más a la mano, más
más además, más de nuestra forma de ser como ecuatorianos. Fíjate el contraste para terminar, Javi. Nos hemos dicho de todos nosotros mismos, una pena, una pena. Yo desde el primer día del paro y seguiré hasta el último día abogando siempre por la paz y el diálogo como un mecanismo que debemos explorarlo más a fondo para lograr cambios más profundos. Y nos hemos dicho tantas cosas, muchas de esas cosas que han salido en medios nacionales, internacionales, etcétera. Y todavía queda vestigios por ahí, muchos de esos con, no sé con qué aspiraciones, ¿no? Porque ya se nota que son troles que siguen repitiendo, repitiendo y repitiendo en redes sociales eso. Pero al mismo tiempo, lo mejor que siempre nos ha evaluado un turista ha sido a la gente, ha sido al ecuatoriano, por la capacidad de servicio que tenemos, por la apertura de portarnos como un anfitrión que a veces da más allá de lo que debemos, entre comillas, ¿sí? Que estamos pendientes del otro. Entonces, creo que es volver a sacar ese lado. Somos buenas personas. Somos un país de bien, somos un país de búsqueda del bienestar común. Somos un país nada más que necesita sentarse a mirar cómo reforzar este trabajo conjunto, cómo el campo y la ciudad no pueden ser dos criterios diferentes, sino dos criterios complementarios. La ciudad debe defender al campo con todas las fuerzas que tiene, porque de ahí viene nuestra alimentación, de ahí viene nuestra soberanía alimentaria. Ya hemos perdido, por ejemplo, en el campo, Javi, tú lo sabes, muchos productos que se han dejado de sembrar o se han dejado porque no tienen mercado. Y algún momento nos podríamos quedar sin más productos de estos, cuando al contrario, desde lo turístico, por ejemplo, donde el tema de la gastronomía se basa en la diversidad que tenemos nosotros de productos, deberíamos defender. Entonces, son esos encuentros y yo creo que la gente de turismo lo puede hacer, porque al final siempre que estamos en un lugar o trabajamos en algún sitio, lo hacemos con esas voluntades, ¿no? De mejorar entre todos. Quedan tareas pendientes, la academia también, yo lo decía mientras duraba el paro, yo quiero ver ahora que la academia despierte con proyectos de vinculación a todo nivel, que dejemos de ser profesores de 7 a 3, que dejemos de ser profesores que solo le dedicamos el tiempo justo y que cuando nos dicen hagamos un proyecto de vinculación le ponemos 1000 pretextos. Es que no puedo, es que ya hago, es que no. No, la parte de la academia ahí. ¿Por qué no volvemos a plantear la rural turística como un mecanismo de graduación para nuestros estudiantes? Que nuestros estudiantes puedan ir a acompañar a esos pequeños empresarios, especialmente de lugares rurales, de lugares inclusive comunitarios, con el conocimiento que adquirieron en sus aulas por un tiempo para que sean mejores todavía. Pongamos esos sitios. Al final, creo yo que el turismo ecuatoriano tiene cosas únicas, pero que tenemos, primero, que exponerlas. Segundo, que discutirlas con las personas, de construir cultura turística y de ahí de la cultura turística estoy seguro que vamos a tener no solamente 1, sino 17 millones de ecuatorianos que promocionarán su país por todos los medios, por las redes, etcétera. ¿Cómo es lo que pasa, no? Tú te fijas que algún chico, alguna persona va a un lado y pone las fotos. Todas las fotos de lo que hacen los turistas en Ecuador son súper comentadas. La gente le encanta, dice, oye, qué lindo la playa, estás ahí, descansa, qué bueno que hayas conocido otra ciudad, porque tú vas comentando a veces los viajes y las redes sociales también ha sido un medio de difusión de esos temas. Y nunca, o muy rara vez he encontrado un criterio negativo a eso. Casi siempre el ecuatoriano es agradecido porque le visite alguien de otro lugar del país y que conozca su realidad. Así que sacar lo mejor que somos y lo mejor que tenemos. Así es, mi querido Enrique. Quiero agradecerte y quiero quedarme con eso, ¿no?
con la intención de que volvamos a estrecharnos las manos y juntos arrimar el hombro para sacar a un Ecuador que nos vio nacer y que nos da mucho todavía por soñar, ¿no? Alguien decía que el Ecuador es tan bueno, es tan rico y es tan grande que da de comer a todos y también alcanza para que un poco de pillos se lleven la plata. Creo que nosotros tenemos que fundamentar en que el unirnos, el estrecharnos de esas manos, el entender nuestra identidad cultural, el entender nuestra raíz y el saber justamente hacia dónde vamos nos va a llevar a mejores días. Creo que eso es lo que nos hace falta en el tema turístico, el entender hacia dónde vamos como academia, como gremio, como empresa pública, el marcarnos el objetivo para poder proponer ideas que verdaderamente revolucionen este entorno. Yo te quiero agradecer, mi querido Enrique, por tu espacio y a la vez quiero, a nombre de toda la gente que se ha unido aquí, que nos ha comentado y que nos ha dejado muchas cosas y que seguramente van a seguir comentándonos, quiero felicitarte y augurarte el mayor de los éxitos al nuevo cargo que tú ocupas como subdecano de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Ese es un gran paso para profesionalizar todo este proceso que estamos haciendo. Te deseo lo mejor y muchas bendiciones al frente de esa carrera, de esa facultad tan grande, tan linda, en una de las universidades más prestigiosas que tiene el Ecuador. Así que, mi querido amigo, Muchas Dios te gracias. bendiga mucho en las actividades. Gracias, Javi. Gracias por tus palabras. Creo que las responsabilidades son grandes. Fíjate que justo de este nuevo cargo, cuando llegaba y decía, qué interesante las oportunidades turismo, agricultura, ¿no? Tenemos ahí todo un mundo por hacer, todo un mundo por descubrir. La gastronomía dentro del turismo es ese nexo. ¿Cuánto podemos todavía explorar? Podemos hacer tantas cosas. Yo te agradezco también a ti de todo corazón porque te tomas el tiempo de organizar estos temas, de estar con los mismos, a veces, locos soñadores de todo el país. Por ahí estaba gente de Loja, de Cuenca, del Oriente, estaban colegas que nos vemos en ese espacio, ¿no es cierto? Y, y veo que todavía no se pierde la esperanza, ¿sí? Y listo, ahí hay personas como tú que siguen tocando puertas y sigue ya soñando en el 9º Congretur, ¿sí? Así que vamos por mucho Seguro que más sí. de eso, por mucho más de eso y cuenta con el apoyo de nosotros. Gracias, mi querido Enrique. Y finalmente invitarles a todos a que visiten nuestra página en donde ya vamos a seguir posteando información de Congretur. Como les dije, estamos nutriendo este Congretur primero con un comité científico de alto nivel, un comité científico 100% ecuatoriano que verdaderamente lea las investigaciones de nuestro agente, de nuestro país, y en función de eso podamos apoyar mucho la difusión. Invitados todos al Congretur, invitados todos al Encuentro Nacional de Turismo en Riobamba. Vamos a hacer una fiesta de turismo acá en Riobamba, así que les esperamos a todos acá y es el momento de reactivar toda esta industria que tanto hoy nos necesita. Les mandamos un abrazo, mi querido Enrique, buenas noches, muchas gracias por tu espacio y estaremos en una próxima ocasión también hablando y discutiendo sobre temas turísticos. Muchas Un gracias y abrazo buenas grande, noches. un abrazo a todos.